Nuestro pan de cada día, alimento para el alma. Él es pan con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Vamos, díselo. Gracias sublime. Hermanas y hermanos, que el Señor los bendiga. A todos los amigos que en este momento nos están acompañando, un fraternal saludo. Qué bendición que nos puedan estar acompañando en esta transmisión, y para mí, para nosotros como congregación, poder continuar con la tarea que Dios nos ha encomendado de predicar la palabra del Señor. Un saludo especial para todas las familias que ahora mismo están en casa, reunidas, atentos, listos con su Biblia, con papel y lápiz para ser edificados con la palabra del Señor, deseando de todo corazón que esta palabra pueda ser de bendición, pueda edificar su vida y sobre todo traer un despertar espiritual que tanto lo necesitamos en este tiempo. Voy a pedirle que abra su Biblia en el libro de Esdras, en el capítulo 7, en el versículo 10. Esdras, capítulo 7, versículo 10, dice la Biblia: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Aquí vemos a un hombre dispuesto a no solamente estudiar, sino enseñar la palabra del Señor, obedecerla. Bueno, el versículo nos habla de una riqueza especial que para Esdras era la palabra del Señor. Bien, nosotros hemos escuchado desde hace mucho tiempo la necesidad que tenemos de un avivamiento. Nuestra iglesia necesita un avivamiento, nuestras familias necesitan un avivamiento, pero también nuestra nación lo necesita, y más en estos momentos tan difíciles por los que está atravesando nuestro país. Pues bien, ese avivamiento va a funcionar de acuerdo a lo que la palabra dice. Muchos erróneamente han tratado de edificar estrategias de crecimiento, y no estoy en contra de las estrategias de crecimiento, son importantes y pueden traer un resultado, pero un genuino avivamiento va a basarse en la palabra, en lo que hagamos con la palabra. Un despertar espiritual va a ser motivado sobre los fundamentos de la palabra, así como la Biblia nos enseña de Esdras cómo atesoraba la palabra en su corazón. Así necesitamos nosotros aprender a desarrollar los dones y talentos que la palabra de Dios determina y cumplir el propósito para el cual Dios nos ha establecido y lograr ese avivamiento que tanto necesitamos. Estamos hablando de Esdras. Esdras fue un instrumento de Dios para despertar a su pueblo, a su nación. Después de un tiempo extenso de cautiverio, Dios determinó que era el fin del cautiverio, y ese regreso a Jerusalén del pueblo de Judá se dio en 3 etapas. La primera etapa a manos de Zorobabel, un gobernador descendiente del rey David, en el año 538. Este varón estuvo allí en Jerusalén y tuvo la oportunidad de regresar 50,000 personas, reedificando a la ciudad, sobre todo el templo. La segunda incursión o el segundo regreso fue a manos o gobernado o dirigido más bien por Esdras en el año 458 antes de Cristo, por supuesto. Y este hombre no solamente iría a terminar de reedificar el templo, sino también el culto, la adoración, trayendo, como les dije, un despertar espiritual por medio de la palabra del Señor. Y la tercera, en el año 444
64 a.C., dirigido por Nehemías, que tal vez es la historia más común o la más predicada de los tres, de Zorobabel, Esdras y Nehemías. El que más conocemos y el más representativo es Nehemías, pero los dos anteriores no son menos importantes. Nehemías reconstruye las murallas de Jerusalén porque la ciudad estaba desamparada y desprotegida. Pues bien, cuando hablamos de Esdras, que es en el año 458 a.C., él vuelve por mandato del rey Artajerjes, rey de Persia, a Jerusalén, y vuelve a causar de parte de Dios un avivamiento, dispuesto Esdras siempre a predicar antes, durante y después del cautiverio y del exilio. Esdras nos enseña varias lecciones importantes que vamos a profundizar en esta noche, fundamentales para causar un avivamiento en nuestra iglesia, en nuestra familia y en nuestra nación. Es importante destacar que existe la posibilidad bastante interesante de que Esdras sea el autor del Salmo 119. Y como todos conocemos, el Salmo 119 es una oda, un poema, un cántico escrito con una exquisitez, alabando y exaltando la palabra del Señor. Veamos cómo Esdras usó la palabra de Dios para traer un despertar al pueblo de Dios. Vamos a basarnos específicamente en el versículo que leímos al comienzo, Esdras capítulo 7, versículo 10. Y lo primero que hizo Esdras fue estudiar profundamente las Escrituras. Esdras estudiaba profundamente las Escrituras, dice la Biblia, para inquirir la ley de Jehová. La palabra inquirir aquí significa tratar de llegar al conocimiento de una cosa, especialmente a través de preguntas. Cuando hablamos de interpretación, existen preguntas que nos permiten llegar a una correcta interpretación de las Escrituras en este caso. Estas preguntas son: ¿quién?, ¿cómo?, ¿dónde?, y ¿cuándo? Quiero que miremos lo que dice el Salmo 119, versículo 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Aquí nos está hablando la Biblia de que Esdras era un asiduo lector, pero también un estudioso de la palabra, de la ley del Señor. Este varón era un escriba, un intérprete también, y por muchos años había sido versado en la palabra, la había estudiado, la había transcrito. En aquel tiempo pues no existía tipografía ni nada por el estilo, toda transcripción era a mano, y Esdras era un prominente varón de Dios que había tenido una oportunidad allí en Persia, la oportunidad de ser un hombre que había hallado gracia delante del rey, y que por ser un hombre versado en la palabra del Señor, pues se ganó el privilegio de regresar a su ciudad, Jerusalén. Este varón era un estudioso de la palabra, y necesitamos volvernos a la palabra, estudiarla, inquirir, escudriñar cada día, profundizar en lo que ésta nos quiere decir. La palabra del Señor no es un libro que nos habla acerca de Dios. Es Dios mismo hablándonos a través de este libro. La Biblia es un documento especial que habla de la historia del trato de Dios con la humanidad. Es Dios mismo hablándonos a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, pero necesitamos aprender a estudiarla y profundizar en ella cada día. Lo primero que hizo Esdras fue estudiar las Escrituras. Lo segundo, y dice la Biblia, que Esdras obedecía estrictamente las Escrituras. Y para cumplirla, dice el versículo que leímos al comienzo, Esdras capítulo 7, versículo 10. No solamente era un lector o un estudioso, también cumplía la palabra del Señor y la obedecía celosamente. Allí recuerdo un verso en el Nuevo Testamento que dice que tenemos que aprender a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Esdras era un hacedor de la palabra. Lo que aprendía de esta, lo aplicaba, lo practicaba y lo obedecía de acuerdo al mandato
de Dios. Dice el Salmo 119, versículo 17: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Escúchame bien, porque todos queremos vivir bien, pero para que podamos vivir bien necesitamos aprender la palabra, estudiarla, escudriñarla, profundizar en ella, pero aplicar lo que aprendemos de ella, poner en práctica lo que Dios cada día nos dice a través de su palabra. Es fundamental. Si queremos un avivamiento, necesitamos volver a la palabra, estudiarla, escudriñarla, aprenderla, pero también practicarla. Pero no solamente Esdras se quedó estudiando y obedeciendo la palabra. Hay un tercer aspecto que vamos a estar mirando, y es que Esdras enseñaba diligentemente las escrituras. Dice el versículo: y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Como maestro de la ley por muchos años, Esdras había aprendido y había proclamado la palabra del Señor, antes, durante y después del exilio. Este varón estaba dispuesto a aprender, a aplicar, pero también a enseñar. El despertar espiritual que todos necesitamos tiene que ver con la disposición de predicar la palabra, la disposición de enseñar la palabra a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros vecinos y amigos. Tenemos esa responsabilidad. Hay una regla pedagógica acerca de la enseñanza, y es que si yo aprendo algo pero no me dispongo para enseñarlo, eso que yo he aprendido no tiene ningún sentido, no tiene ningún significado. Yo tengo que aprender, aplicar y enseñar. Esto es lo que hace Esdras con la palabra. Es muy sencillo. Se aprende, se estudia, se hacen las preguntas, como leíamos el concepto de inquirir. La pregunta: ¿quién es el protagonista de esa historia, de ese relato? ¿En dónde? Interpretar la escritura correctamente a la luz de la misma palabra, porque una de las reglas de la interpretación es que la palabra se interpreta a sí misma. Necesito entenderla para poderla practicar y asimismo enseñarla. El Salmo 119, y me encanta esta parte del Salmo 119, en los versículos 12 y 13 dice: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Es fundamental porque los cambios que han habido en nuestras vidas, motivados por la palabra del Señor, no se pueden quedar en el anonimato. Dios ha hecho una obra en cada uno de nosotros a través de la palabra que hemos creído, que hemos aprendido, y necesitamos nosotros tener en cuenta el testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, pero a través de la palabra del Señor. Es decir, cada cosa que Dios ha hecho en nuestra vida tiene un propósito. El propósito es santificarnos y mostrarnos su gloria, pero ese propósito tiene que ir aferrado y agarrado a la palabra del Señor. Si yo solamente cuento lo que Dios ha hecho en mí, y amén por ese testimonio, pero tengo que ligarlo a la palabra, porque la gente tiene que conocer a Cristo, por supuesto, a través de lo que hace en mi vida, pero siempre aferrado a esa palabra que un día llegó a mí, me salvó, me sanó, me liberó, me restauró, me dio esperanza, y que he aprendido y que tengo que enseñar y tengo que proclamar. No necesitamos ser predicadores versados para que esto sea real. Podemos testificar, podemos compartir un versículo, una promesa, podemos compartir algún segmento de la palabra del Señor que hemos aprendido. El acto de compartir esta transmisión, por ejemplo, el acto de compartir una palabra que haya sido impacto a nuestras vidas, nos va a ayudar a poner en práctica. Ahora, los padres de familia tenemos que aprender a formar a nuestros hijos en la palabra. Tenemos que aprender a ser intencionales en el ejercicio de llevar la palabra a ellos, meditarla de día y de noche, y poder tener la oportunidad de formar una generación con el cimiento de la palabra del Señor. El testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas
es necesario, es fundamental, pero lo que cambia vidas y lo que cambia corazones es la palabra del Señor. No son las historias asombrosas que podamos contar acerca de lo que Dios ha hecho. Y repito, amén por las cosas que Dios hace en cada uno de nosotros. Pero definitivamente lo que cambia vidas, lo que cambia familias, lo que puede cambiar y transformar una nación es el poder y la autoridad que tiene la palabra del Señor, y nosotros como portadores de ella a través de la escritura misma, la Biblia que usted tiene en sus manos, pero también de lo que sale de nuestra boca. Cada vez que la palabra de Dios sale de nuestra boca, de nuestros labios, podemos, mis hermanos, tener la oportunidad de llevar una transformación a donde esta palabra es llevada. Pues bien, hemos visto que Esdras estudiaba la palabra, la aplicaba, obedeciendo cada una de sus particularidades, cada mandamiento, cada ordenanza, se apropiaba de cada promesa, pero también la enseñaba como un maestro versado de la palabra. Pero ninguno de estos elementos tendría sentido si no aprendiéramos un cuarto aspecto en la forma en la que Esdras tomaba la palabra del Señor. Dice Esdras en el capítulo 7, versículo 10, que él se había preparado de corazón, había preparado su corazón para estudiar la palabra, para poderla practicar y para poderla enseñar. En el cuarto punto tenemos que Esdras estaba enamorado de la palabra. Él amaba la palabra. Y bien, no se puede hablar de un buen proceso de aprendizaje, aplicación y enseñanza de la palabra si no hay amor por esta. Si usted no ama la palabra del Señor, no podrá aprenderla. Si usted no ama la palabra del Señor, no podrá practicarla y mucho menos enseñarla. Tenemos que aprender a enamorarnos de la palabra del Señor. Y el Salmo 119, versículo 97, dice el Salmo: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. La palabra era la pasión de Esdras, la palabra era la vida de Esdras, estudiándola, aplicándola, enseñándola, amándola. Necesitamos enamorarnos de la palabra del Señor, necesitamos apasionarnos con el estudio, que no pase un día en nuestra vida sin que Dios nos hable a través de ella, sin que hagamos un estudio profundo. No la use más para cuando no tiene sueño y poderse quedar dormido. No, úsela para que sea Dios hablándole y transformando su vida a través de ella, y le haga a usted un instrumento. Usted que le estudia, usted que la aprende, usted que le enseña, usted puede ser un instrumento de transformación en el lugar donde tenga la oportunidad de enseñarla. La palabra del Señor puede transformar toda una nación, pero su pueblo, nosotros tenemos que enamorarnos de ella, tenemos que atesorarla, no podemos rechazarla, no podemos tenerla en el cuarto de San Alejo, necesitamos tenerla en un lugar de prioridad en nuestras vidas. Quiero leer algo bonito que encontré en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, cuando habla del gran mandamiento, y dice la Biblia: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Esta oración llamada el Shema, oye Israel, tiene que ver con la transmisión oral de la palabra. Cuando estamos llevándola a nuestras generaciones, estamos asegurándonos de que la siguiente generación sea una generación limpia, una generación bendecida, una generación santa y proyectada a servirle al Señor. Pero necesitamos repetirla. Me llama la atención que dice: y estas palabras
repetirás a tus hijos y hablarás de ellas las palabras cuando estés en tu casa, andando por el camino, al acostarse y al levantarte. Atesoremos la palabra del Señor, enamorémonos de la palabra del Señor y cada día que tengamos la oportunidad de profundizar en ella, de aplicarla, pero también de enseñarla. Yo quiero invitarle a usted a que haga una oración conmigo y vamos a decirle al Señor, número uno, que nos perdone porque ciertamente hemos menospreciado la palabra, la hemos dejado en un lugar secundario en nuestra vida. Si la leemos bien y si no la leemos pues también, y no, debe ser intencional el estudio de la palabra, tiene que ser intencional y tiene que tener el propósito de cambiar. Cuando la estudiamos y la obedecemos, nuestra vida es transformada, pero cuando la enseñamos, la vida de alguien más puede ser transformada, y esto va a tener sentido si amamos la palabra. Esdras fue el instrumento para traer un avivamiento a una nación, un instrumento de Dios para traer un despertar espiritual. Usted y yo podemos ser ese instrumento para que esta nación conozca del Señor, para que en el entorno en el que estamos, en el que vivimos, atesoremos la palabra. Pidámosle perdón al Señor en primer lugar. Pidámosle perdón al Señor, porque cuando le decimos al Señor, no quiero leer la Biblia, no me interesa leer las Escrituras, estamos diciendo, no quiero escucharte, no quiero aprender de ti. Y eso es menosprecio por la palabra y por Dios mismo. Vamos a pedirle perdón. Quiero que por un momento usted incline su rostro y dígale, Dios mío, perdóname. Dígale allí con sus propias palabras, perdóname. Yo no sé si este día ha pasado y usted ha leído la Biblia o no la ha leído. Yo no sé qué tantas veces usted la ha leído esta semana. No sé qué tantas veces usted ha leído la Biblia en el transcurso del presente mes. No sé cuándo fue la última vez que usted leyó un libro completo de la Biblia. Pero dígale al Señor que le perdone. Dígale, Dios, perdóname, porque cuando pasamos días sin escuchar tu palabra, sin leerla y estudiarla, estamos menospreciándote. Y a veces nos excusamos en que somos personas muy ocupadas y que no tenemos tiempo, pero necesitamos sacar el tiempo y darle la prioridad a la palabra de Dios, a lo que Él tiene para nosotros. Así que pidámosle perdón a Dios, iglesia. Dígale, Señor, perdónanos porque hemos menospreciado tus palabras, porque al no estudiarla y al no profundizarla es manifestar el deseo de nuestro corazón de no quererte conocer. Dígale a Dios que le perdone y dígale al Señor, ayúdame a amar tu palabra, a atesorarla, Señor, a tenerla en un lugar de prioridad en mi vida, a no tenerla en un lugar secundario, por si acaso, a veces sí y a veces no, sino un lugar de prioridad fundamental, que la palabra sea la protagonista y sea la que determine nuestras vidas, y que a través de la palabra podamos transformar generaciones y naciones en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Vamos a decir una vez más. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para
tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Oh sí, Señor. Tome la Biblia donde está y dígale al Señor: hoy me comprometo a atesorar tu palabra. Hoy me comprometo a amar tu palabra, Señor. Hoy me comprometo a volverme a tu palabra. Necesitamos ser el pueblo de la palabra. En el Nuevo Testamento se conocía a la iglesia como los del libro, porque fundamentaban su vida a través de la Biblia, y necesitamos volver a ser el pueblo del libro. Que esta palabra sea protagonista, que cada día tengamos el esfuerzo y la disposición de aprender de ella, de poder cambiar nuestras vidas con ella, que nuestro vocabulario, nuestro pensamiento, nuestro comportamiento, nuestra familia sea cambiada y transformada por la palabra del Señor. Dígale: Señor, que yo me enamore de ella, que yo pueda sorprenderme con ella, que yo pueda, Señor Dios Todopoderoso, enriquecerme espiritualmente, y que mi familia sea enriquecida por el estudio de tu palabra. Dígale al Señor y comprométase con Dios en este momento. Enamorémonos de la palabra del Señor y cada día aprendamos de ella y tengamos la oportunidad de enseñarla, proclamarla y predicarla a las naciones en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia y siempre queremos ser. Así es, Señor. Si esta predicación ha sido de bendición para su vida, hoy le tengo un reto y un desafío. El desafío es que usted pueda compartir este video para que otras personas tengan la oportunidad de escuchar palabra del Señor. Pero también quiero invitarle a que usted vuelva a ver este video. Puede hacerlo después de que termine o puede hacerlo mañana, para que en los comentarios, no en el chat, sino en los comentarios, usted pueda escribir un versículo solamente que pueda enriquecer las personas que leen los comentarios, pero sobre todo un versículo que usted escoja con la dirección del Espíritu Santo para que se convierta en el versículo lema de su vida. Si usted no tiene un versículo lema de su vida, un versículo que enriquezca y guíe su vida, es hora de tenerlo. Busque un versículo guía, un versículo lema, ese versículo que usted tanto le gusta, que usted tanto apasiona, solamente un versículo, y usted lo pone allí en los comentarios. Inmediatamente después de terminada esa transmisión, usted escriba ese versículo, solamente un texto,
puede empezar diciendo: mi versículo lema es el siguiente, y escribe el versículo para que podamos tener el testimonio de la palabra en la bandeja de comentarios de este video. Así que ánimo con ese desafío, vuelva a repetir este video, ponga ese comentario, compártalo para que más personas tengan la oportunidad. Si usted necesita orientación espiritual, estamos dispuestos a brindársela a través de este número de WhatsApp. Si usted necesita un consejo, orientación, necesita una oración, necesita que alguien le ayude a orar porque tiene una petición, una urgencia, estamos dispuestos a ayudarlo y puede hacerlo a través de este número que aparece en este momento en pantalla. De todo corazón les agradezco por estar atentos y pendientes a nuestras transmisiones. El domingo seguiremos a las 6 de la tarde transmitiendo más de la palabra del Señor. Los domingos estamos transmitiendo los cultos que estamos teniendo la oportunidad de tener desde el templo. Así que no se pierda este domingo a las 6 de la tarde esa predicación, y también a las 10 de la mañana para los niños a través de YouTube. Recuerde que nuestro tema en este tiempo es un avivamiento espiritual, y hoy hemos estudiado un avivamiento espiritual por la palabra. Que Dios les continúe bendiciendo. Muchas gracias por estar con nosotros. Que la paz del Señor acompañe siempre sus vidas y sus familias. Gracias por ver este video. Recuerda que la palabra de Dios dice que todo te es lícito, pero no todo te edifica. Estaremos subiendo contenido semanal a este canal que de seguro edificará tu vida y la de muchas más personas. Solo si compartes este video, si te suscribes, si le das like y si nos sigues. Dios los bendiga. Jesús.